Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, ciudadano Ernesto Cordero Arroyo, secretario de Hacienda y Crédito Público. En México, señor secretario Cordero, usted sabe mejor que nadie que la situación económica del país está colgada de alfileres. El impacto de la crisis económica dejó a nuestro país con un retroceso que marcan los índices oficiales fue del 6.9% en el año 2009. Esto quiere decir que todos los indicadores que giren alrededor del dato antes mencionado necesariamente ocasionan que sean negativos y preocupantes para los mexicanos de a pie. Al efecto tenemos que mencionar algunos datos que diversas instituciones y organismos nacionales y extranjeros citan para documentar el entorno mexicano que encienden los focos de alarma máxima. Mientras Hacienda prevé un crecimiento del 4.1% del Producto Interno Bruto para 2010, en los precriterios generales de la política económica 2011, el Barclays Capital de Londres pronostica un crecimiento del 3%, pero para después de 2010. La Universidad Nacional Autónoma de México, en sus análisis económicos, prevé un crecimiento de tan solo el 2.5% del Producto Interno Bruto para 2010. Ahora la recuperación económica mexicana va a depender de las circunstancias externas, es decir, de cuál sea el curso de la economía estadounidense, ya que la economía interna de ese país se está reactivando a paso muy lento. En el tema de la inflación anualizada, que el año pasado se estimó para 2010 entre el 3 y el 3.5%, se actualizó para ubicarla en el 4.5%. Sin embargo, las nuevas estimaciones la llevan al 5.28% y en los precriterios al 5%. Por ejemplo, con los incrementos a los combustibles que se han decretado en los últimos 3 meses de 2010, los fletes se vieron incrementados en un 30% y esto incuestionablemente empuja a la alza de los precios de los bienes y servicios que se consumen en el país. Adicionalmente, con la expectativa de que los precios de los combustibles y gas LP seguirán aumentando de precios mensualmente, las previsiones se consideran desastrosas. Datos adicionales que configuran una situación de crisis económica son que el poder adquisitivo de los trabajadores ha disminuido en un 42.7% en tan solo 3 años de la actual Administración Pública Federal. Al hablar de la pobreza que conlleva un crecimiento negativo o muy pobre en el 2010, de inflaciones muy aceleradas, deuda pública exorbitante, la pobreza alimentaria, la pobreza de capacidades y la pobreza patrimonial, tienen a 87 millones de mexicanos atrapados. La tasa de desempleo que tenemos ronda en el 5% de la población económicamente activa, es decir, 2,5 millones sin empleo, y la generación de plazas de trabajo es mínima comparada con el 1.250.000 mexicanos que anualmente se incorporan al mercado laboral y demandan oportunidades para poder llevar el diario sustento a sus familias. Durante 2009, 1.161.000 solicitudes de mexicanos pidieron retirar parte de sus ahorros del Afore por no tener empleo. En estas condiciones, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para que se estableciera un plan de austeridad republicana y llevar a cabo un conjunto de acciones para disminuir el gasto corriente de la alta burocracia. Solamente cito un ejemplo: se disminuirían el 50% de las remuneraciones de los servidores públicos de mandos medios y superiores, y además se eliminarían los bonos y percepciones extraordinarias para la alta burocracia de los 3 poderes de la Unión. Compañeras y compañeros diputados, ¿y qué ha pasado con el plan de austeridad de la presente administración? Pues hicieron una propuesta de recortes al presupuesto de egresos de la Federación por 40,000 millones de pesos para aplicarse en los años 2010, 2011 y 2012, que tan solo representa el 1.2% del gasto previsto para este año. Acerca de la austeridad planteada por ustedes, hay que decir que en esta administración se han creado 17,298 plazas para altos funcionarios, de los que son 69 subsecretarios, 995 son directores generales y que el crecimiento del gasto ronda en los 100,000 millones de pesos por año. La situación económica pasa por momentos cruciales para los mexicanos y así se mantienen fideicomisos fondeados por 398,000 millones de pesos sin un destino conocido,
que muy bien podría servir para paliar las necesidades urgentes que en México se padecen. No hay un solo factor objetivo que permita prever que México crecerá este año por arriba del 4%. En este contexto, señor secretario, díganos dónde está la base estructural para que México crezca a los ritmos que ustedes ofrecen. Por el lado de la inversión estatal está claro que no hay recursos suficientes para emprender un programa amplio de inversiones en carreteras, modernización de puertos, aeropuertos, entre otras. Por si faltara algo, la presente administración ha subejercido montos considerables asignados a la infraestructura y ese mismo criterio se aplica para la política social, para la vivienda, el combate a la pobreza, el campo y la salud. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta su preocupación que habiendo subejercicios en el presupuesto de egresos de la Federación, estos vayan a ser desviados a las campañas electorales, porque ese no es el fin para los que fueron aprobados por esta soberanía. Esta crisis ofreció la oportunidad de hacer un cambio radical en nuestra economía. Sin embargo, ustedes se han dedicado a rescatar empresas a cuenta del erario público federal y seguir favoreciendo con un tipo de cambio sobrevaluado para que se continúen expandiendo su poder en el resto del mundo. No les interesa la suerte de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros del campo, a quienes se les dejó en el desamparo y excluidos del crédito privado y estatal. Para romper la inercia económica imperante, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo ha realizado diferentes propuestas e iniciativas que tienen como común denominador incentivar el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos. Hemos apoyado la aprobación de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para crear el Banco de Financiamiento de la Planta Productiva y con ello dotar de crédito a tasas preferenciales a los productores que no cumplen con los requisitos que establece la banca comercial, así como reducir el gasto del dinero. Impulsar una reforma fiscal para acabar con los regímenes especiales de tributación y que sean los sectores de más altos ingresos los que aporten mayores recursos al fisco y simplificar los esquemas de tributación existentes y que generan elusión y evasión fiscal. Señor secretario, en esta intervención quedan plasmadas nuestras críticas al modelo económico neoliberal impuesto por ustedes, que cada día empobrece más a los mexicanos. También incluimos una serie de propuestas alternativas del modelo económico para hacer de México un país más igualitario, más justo y con mayores oportunidades para todos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado Vázquez González. Tiene la palabra la diputada Cora Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por